son esclavas de su propio andar, esclavos del afán, del dolor, del pecado, esclavos de un mundo que les promete libertad. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. 3 aspectos muy importantes que pide aquí el apóstol, o está pidiendo Dios por medio del apóstol Pablo. Amén. A la carta a los Romanos. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia, escuche, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué cosa pide ahí? Que presentemos vuestro cuerpo. Amén. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. Amados, si nosotros leemos estos 2 versículos así solamente, como leer cualquier otro libro, la profundidad del fundamento que el apóstol está poniendo aquí. ¿Qué tan importante es la autoridad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es el papel que debe de formar la autoridad en nosotros? Hermanos, antes que cualquier otra cosa, Dios demanda sometimiento, en otras palabras, obediencia. Pero no lo obedece. Amén. Nadie puede amar a Dios si no se somete a su autoridad. Así de sencillo. Gloria a Dios. Hermano, por más lenguas que yo hable, por más visiones que tenga, por más milagros que yo haga, por más cosas tan bondadosas haga y autoridad, yo no sirvo de nada, o mi trabajo no tiene validez ante los ojos de Dios. Estoy perdiendo mi tiempo. Así diezme, ofrende, hermano, así vaya a la chica, que vaya y hable del Cristo, hable de Jesús, hable de la venida, del arrebatamiento. Sirve si yo no me someto a la autoridad de Dios. Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién es la autoridad de Dios? Jesús. Amén. Si yo no me someto a lo que ya fue establecido, entonces nada de lo que yo hago tiene sentido. ¿Qué tan importante es poder entender lo que Pablo nos dice aquí? Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren qué lindo. Dice, sacrificar algo tiene que ser de acuerdo a lo que Pablo nos está marcando en la bendita palabra de Dios. De acuerdo de Dios. Amén. Me guste o no me guste, hay una autoridad, yo me someto. Amén. No, pero es que yo sé más. Eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra dice que hay una autoridad. Es que ese policía que acaban de poner y no sabe, no sirve para nada, pero es autoridad. Por ende nosotros tenemos que levantaron a un maestro y ese maestro apenas sabe leer. No le hace deberes.
someterme. Aleluya. Amén. Amén. Gloria. Si no me someto, si no respeto, si no obedezco, de nada sirve todo lo que yo hago. No tiene fundamento. Y por eso dice que presentemos nuestro sacrificio vivo, santo y agradable ante los ojos de Dios. Amén. Hermano, el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Ahí está fundamentado el trono de Dios, en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y de este fundamento. Amén. El universo está sujeto a la autoridad. Por eso todos los hechos de Dios proceden de su trono. Y este se fundamenta, hermanos, en la autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por eso la palabra dice que por esto, diciendo y dándonos referencia sobre lo que se está expresando o lo que expresa de Dios, que Dios sustenta todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de su poder. Todas las cosas van, se le dio toda autoridad, en todo dominio, todo poder, hermano, todo imperio, arriba en los cielos, debajo en los cielos, hermano, aquí en la tierra, a Jesús. Amén. Por eso todo se rige, hermano, bajo la autoridad de Jesús. O la autoridad de Dios, que es Jesús. Pero nosotros, hermanos, no podemos, hermanos, en otras palabras, ponernos en el plan de que yo amo a Dios y yo hago lo que yo quiera. No, eso no es amar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder, escuche, es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. El pecado, atienda esto, que se comete contra Dios, hermano, pero es el pecado contra el poder. Contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad. Dios mira muy, pero muy de cerca, hermano, cuando nosotros decimos que realmente estamos sometiéndonos a la autoridad. Es por eso que muchos, e incluso están, hermano, ministrando fuego extraño. El fuego extraño, hermano, todo fuego que usted y yo, ¿qué es fuego? En otras palabras, es cuando nosotros, hermano, estamos ministrando su palabra, cuando usted la comparte allá afuera, cuando usted le habla a los demás de la palabra del Señor, cuando usted está compartiendo, hermano, todo lo que Jesús es para usted y representa para usted. Ese es fuego, eso es estar presentando un fuego delante de Dios, amén. Pero el Señor está checando ese fuego, que ese fuego sea un fuego santo y no un fuego extraño. Muchos presentan fuegos extraños porque el fuego es probado. Dios mismo lo está checando de cerca, porque Él quiere que ese fuego, hermano, glorifique su nombre, que vaya sometido a la autoridad. Pero todo lo que va por encima ahí medio raro, fueguecito, que más o menos Él está pintando algo, dice Dios, eso no. Amén. Por eso mismo, hermano, ese pecado último es pecado contra el mismo Dios de los cielos. Hermano, solo Dios ha puesto y ha regido autoridad sobre todo, y todo le rinde a Él. Hermano,
honor y pleitesía. Aleluya. Amén. Mi alma te bendice, Jesús. Por eso también dice Romanos capítulo 13, vamos a leerlo del 1 al 7. Someteos toda persona a las quienes, a las autoridades superiores. Una autoridad superior, hermano, es una autoridad que fue delegada. Que aunque usted diga, pero yo tengo 80 años y este apenas tiene 15 años, ¿cómo es posible que él me quiera mandar a mí? Si está bajo autoridad, usted se tiene que someter. Así tenga usted 80 años en el Evangelio. Amén. Amén. Es que no importa la edad, aquí lo que importa es el sometimiento a la obediencia de lo que es la autoridad. Y la autoridad es la que está rigiendo sobre todas las cosas. Por eso muchas de las veces no podemos entender situaciones, hermanos, en nuestras vidas, y no podemos entender por qué. Y mucho viene el por qué. Y por qué no pregunte por qué, solamente obedezca. Cuando usted pregunta, usted retrocede. Cuando usted pregunta por qué, es cuando va de decadencia. Pero cuando usted agacha su cabecita y dice amén, hay que hacer amén. Gloria a Dios, aleluya. Es ahí donde empieza usted a forjar una obediencia dentro de usted y a someterse a la palabra y a dar lugar a que Dios vaya mirando su actitud, para que entonces sea Él quien vaya poniendo adelante al quien Él quiera poner adelante. Hermano, Él hace lo que Él quiere. Él levanta a quien Él quiere. Él sienta a quien Él quiere. Amén. Amén. Por eso la palabra nos habla de que Él pone reinos o pone reyes y quita reyes. Aleluya. Él pone y quita. Que aquel se levantó, mire, el rey Nabucodonosor, Dios lo levantó precisamente para que viniese y pusiera quieto ¿a quién? A su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había rebelado, hermano, contra la autoridad de Dios. Se rebeló de una manera increíble, el cual llegó hasta la idolatría, y Dios no le agradó lo que ellos estaban haciendo. Gracias, hija. No le agradó. Por eso mandó profetas para que fuesen y les hablasen, pero ellos no quisieron. Miraron a Jeremías como cualquier otro de ahí del montón que se había levantado. Jeremías llegaba hablándoles así, dice Jehová, el Señor, atiendan. Y ellos decían, no. Párense los caminos, pregunten cuál es la senda antigua, pregunten. No andaremos, no queremos escucharte. No se sometían. ¿Cómo tú? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién te mandó? Ahí estaban los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los maestros de la ley, estaba gente, hermano, que sabía, el mismo rey incluso estaba ahí. Y no querían escuchar a Jeremías. Por ende tuvo que el Señor entonces mandar a una nación impía para darles palo y que entendieran. Y hermano, llegaron y quemaron el templo, hermano, destrozaron todo. Por eso atienda, cuando Dios castiga, Él castiga hasta abajo. Él quema todo completamente. Amén. La ira de Dios cuando viene, no viene solamente una sola parte, hermano, viene a arrasar con todo, porque tiene que ser eliminado el pecado que se ha levantado contra su autoridad. El rey Nabucodonosor fue utilizado para traer este juicio a la nación de Israel, pero después se ensoberbeció y Dios lo tuvo que hacer, hermano, le puso mente de animal. Mire, Dios es quien pone y Dios es quien quita. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado. La autoridad de Dios, hermanos, dice capítulo 13 de Romanos, versículo 1: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios fueron establecidas. De modo que
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten o los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Condenación. ¿Qué es lo que acarrean? Condenación. Condenación. Mire el pecado que viene a no someterse a la autoridad. No solamente, hermano, que pecó. El rey Saúl es un ejemplo que Dios ha dejado en la palabra. Amén. El sacerdote Elí y sus 2 hijos es otro ejemplo. Los hijos de Aarón. Aleluya. Hermano, podemos ir nombrando cada uno de los testimonios que Dios dejó palpados en esta bendita palabra. La hermana de Moisés, que dijo: solo por Moisés habla Jehová y no también por nosotros, ¿que acaso nada más por él habla Jehová? ¿Y qué le pasó? Quedó blanca como muerta. Aleluya. Dios. Le cayó una lepra, hermanos, terrible. Dios lo sacó a los 3, a María, a Aarón, el sacerdote, y a Moisés. Dijo: vengan los 3, vénganse al tabernáculo, tengo que hablar con los 3. Y cuando llegaron allá, el Señor descendió, hermano, sobre el tabernáculo y le dijo: oye, ¿cómo no te has tocado el corazón para hablar de mi siervo? Oh, qué tremendo esto, hermano. ¿Cómo no pensaste un poquito antes de abrir tu boca y hablar contra mi siervo? Mire, Dios estaba airado, estaba molesto, estaba enojado. No es en sí que has hablado con él, sino contra mi autoridad que yo he puesto sobre mi siervo. Aleluya. Por eso el Señor, cuando habla, hermano, de tocar la autoridad, hay que tener mucho cuidado con eso. Aleluya. Por la misericordia y porque Moisés se tiró, hermano, y se postró en ese momento, ¿verdad? Fue que la hermana de Moisés no pereció, pero la sacaron del campamento completamente leprosa, blanca. La lepra quizás no se mire como se miraba en el Antiguo Testamento, pero la lepra ahora, hermano, viene siendo lo espiritual. Lepra espiritual, muerte espiritual, viene una sequía, viene, hermano, una decadencia espiritual, viene una descontinuación completamente. Ya no le haya sabor a las cosas de Dios, empieza a decaer, ya su vida no es la misma, no empieza a sentir la presencia, se empieza a dejar todo, empieza a caer en una muerte espiritual, al punto de que muchos terminan, hermanos, quitándose la vida, suicidándose, como Saúl lo hizo. Por eso aquí dice claramente el versículo 3, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermano, esto es profundo, para que nosotros vayamos de ahí comiendo despacito y pidiéndole a Dios: ten misericordia de mí, Señor. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, en otras palabras, la policía, hermano, no está para que me traiga miedo a mí. Amén. Yo no ando robando, no ando haciendo cosas indebidas. Entonces, yo no tengo que andar con miedo. Si está una patrulla allá afuera, qué bueno, yo me voy a sentir hasta más a gusto. Pero un ratero, ¿cómo va a andar? Alguien que ande en drogas, vendiendo drogas, que ande alcoholizado, tomando, manejando borracho, ese ve la patrulla, ¿qué va a hacer? Se va a poner nervioso, va a entrar en pánico, va a entrar en miedo. Hermano, por eso dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén.
Mire, cuando usted anda bien, hasta el policía como le dice, hey, ahí, contento, hola, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está, señor policía? Bien, qué bueno, bendiciones, amén. Que uno contento, hermano. Hasta lo saluda, ¿no? Todo bien, sí, qué bueno. Aquí seguido pasan, todo bien, todo bien. Se van con una sonrisa y uno también se queda con una sonrisa. Pero imagínense que anduviera uno todo torcido, en problemas con la autoridad. Viniera la policía, usted se quedaría ahí a sonreír y le decía, hello. Hombre, salía corriendo ahí a esconderse. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas equivocadamente. Amén. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? El que está, hermano, ejerciendo la autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aleluya, santo. ¿No es verdad, hermano, que a veces nos da tristeza cuando escuchamos las noticias de que un policía le disparó a un ratero y lo mató? Y muchos decimos, oye, ¿para qué lo matabas? Lea la Biblia. Aleluya. La Biblia le está dando autoridad a ese oficial. Pero no era necesario quitarle la vida. Aquí dice que tenía que castigarlo. Hermano, y todo el que no sujeta a la autoridad acarrea condenación para él mismo. Amén. Entonces, no hay que darle mucha vuelta al asunto, hermano. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, hermano, hay que someternos a la autoridad de Dios. Amén. Hay que someternos a las autoridades puestas por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay que someternos, hermano, a todo el que esté, hermano, en autoridad. Punto. No, pero es que, cuidado, porque al momento que empezamos, hermanos, a abrir nuestra boca y empezar a renegar, es no de la autoridad, sino de Dios mismo. Aleluya. Amén. Así es de que dice, por lo cual es necesario, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aleluya. Aquí entra la conciencia en trabajo y en juego con nosotros. Acuérdese de lo que leímos en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Nuestro sacrificio, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Amén. Hermano, sujetándonos a la autoridad. Aquí dice, no solamente te estás sujetando, sino también hay razón, hermano, para no ser castigados, sino también por causa de la conciencia, para que eso no esté en nuestra conciencia atormentándonos. Hermano, nadie intente a doblar la rodilla y empezar a orar. Eso no se puede. Porque lo primero que va a estar ahí es un dedo señalador, diciéndole, yo a ti no te escucho. Amén. Hiciste algo, no estoy contento, hermano. Y cuando Dios viene, es ahí donde, ay, Señor, yo pensé que no lo habías visto. Él todo lo mira. Amén. Amén. Él todo lo ve. Pensé que no lo habías escuchado, Señor. Sí, yo también lo escuché. Pero es que yo nunca lo dije. Conozco todas tus intenciones. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, o sea, las taxas. Hay muchos que no les gusta pagar ahí. Le voy a... es arriba el problema. Cuidado. Amén. Ustedes que están aquí, que hacen taxas, no, que yo no. No es con el gobierno, es allá arriba. Amén.
aquí a la ciudad santa, entrará. Y el Señor le dice, pero Señor, yo no comparto mi gloria con estafadores, con rateros, con manipuladores. Y no le quiera seguir la lista ahí, porque entonces dice, no, pues así no. Pero aquí dice, al que tributo, o sea, tasas, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Hay que pagar. Hermanos, no podemos nosotros caer en el error de decir, no, pues no, pues yo no voy a ese no me someto yo. Al pastor sí, a ella no. Si no es con ella, es con Dios. Amén. Es ante Dios. Hay personas aquí que han venido así, que hacen hermanos de verdad, y nos han dicho, no, incluso hasta mi esposa le dice, no, ella. Cuidado. Mi esposa, yo le digo, amor, cuidado. Tú eres mi esposa, pero hay una autoridad que Dios ha delegado. Aleluya. El hombre puede levantar al hombre. No me toque. Aleluya. No, pero bájeme de levantar. Porque la verdad que eso, hermano, nos acarría o nos trae a nosotros problemas. Cuando nosotros queremos, hermano, hacer nuestra propia voluntad, es ahí donde nosotros nos metemos en problemas con Dios. Es ahí donde el Señor dice, perfecto, yo te dejo que lo hagas. Empezamos a entrar en rebeldía y empezamos, hermanos, a experimentar cosas, y después le decimos, Señor, yo no te escucho. No quisiste ser guiado por mi espíritu. Salte tú del atolladero. Y aún así Dios tiene misericordia de nosotros, pero es necesario entender esto, hermanos, porque el Señor nos habla del sometimiento a la autoridad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veamos ahora lo que habla la Escritura, hermanos, cuando al principio habló y le dijo aquel querubín que fue, hermano, puesto por autoridad, y que fue puesto en autoridad, y todo, hermano, había sido maravilloso y hermoso, hasta que se halló en él, ¿qué cosa? Rebelión. Se quiso poner el muy igualado al tú por tú con Dios. ¿Sabía usted que la autoridad es precisamente lo que muchos hacemos? Nos queremos tomar, o tomamos más bien el principio de aquel querubín que fue destruido. El querubín se convirtió en Satanás cuando, hermanos, sobrepasó la autoridad de Dios. Cada persona que sobrepasa la autoridad de Dios cae en un tremendo problema con Dios. Por eso, cuando él pasó la autoridad de Dios, tomó otro giro rápidamente en los cielos. Se convirtió en trincante, en un retador a Dios. Y Dios dice que no hay quien se le ponga, hermano, al frente. Amén. Él no tiene adversarios, él no tiene, hermano, competencia en nada, porque él es Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, Dios dice, bendito sea el Señor. Qué lindo, hermano, que el Hijo estuvo sometido en todo, obediente, muerte de cruz, una muerte totalmente, hermano, que no era tan agradable en aquel entonces, pero él se sometió, aprendió la obediencia. Amén, gloria a Dios. Y aún, hermano, cuando Dios lo premió y le dio todo, él dice, yo lo comparto con todos los que me aman. Qué lindo es nuestro Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea Dios. Aleluya. Bendice mi alma. Santo. Jesús. No sé qué me dieron, pero me dio Dios. Entonces, amados, esto nos da a entender en Isaías capítulo 14, versículo 12 y el 15. Venga conmigo rápidamente, Isaías. Isaías capítulo 12.
Perdón, Isaías capítulo 14, perdón, versículos del 12 al 15. ¿Lo encontró? Amén. Miren lo que pasó cuando este querubín sobrepasó, hermano, la autoridad y se convirtió en Satanás. Dejó de ser un querubín, ahora viene a ser un adversario. ¿Cuando qué? Cuando quiso competir con él, contra Dios. Y se volvió de esta manera, hermano, un adversario suyo. Y repito, Dios no tiene adversarios. Amén. La rebelión fue la causa de la caída. Versículo 12 del capítulo 14 de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú querubín. Mire, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados. ¿De dónde? Del norte. Ahí es donde está el trono de Satanás. Señor lo reprenda en esta hora. Amén. Amén. Ahí es donde tiene su trono. Ahí mismo donde él dijo. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. También en Ezequiel capítulo 28, 13 al 17 habla exactamente sobre lo que fue, hermano, de la rebelión, que este querubín, hermano, vino a ser totalmente destruido. Daniel, te puedes sentar, por favor. No, pero aquí no es primera de Reyes. Venga, Ezequiel. Ay, te das cuenta un punto de Isaías. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Tenemos que avanzar, si no, aquí nos vamos a estar toda la noche. Bueno, gloria a Dios. 28, versículo del 13, hermanos, al 17, dice la palabra: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornaliza, topacio, jaspe y onice, de zafiro, de carbucio, esmeralda y esto, los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios creó este querubín, hermano, y le dio una autoridad tremenda, el cual fue tanto lo que le puso en sus manos que se le fue eso, increíblemente se le subió a otro nivel. Por eso dice el versículo 14: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aleluya. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu cura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren
en ti. Wow. Fuera de lo que Dios, hermano, había hecho con este querubín. ¿Por qué traigo, hermano, a tema lo de Satanás? Porque él fue exactamente el primero, hermano, que se constituyó adversario por verse revelado a la autoridad de Dios. Todo aquel que se revela a la autoridad de Dios cae en ese mismo principio, en el principio de la rebelión de Satanás. Por eso, cuando Satanás fue e invocó a la tercera parte de los ángeles del cielo, hermanos, a saber qué tanto les diría que le creyeron la gran mentira. Y mire lo que sucedió. La tercera parte de los ángeles que coexistían con Dios, que estaban, que moraban, que vivían, que miraron a Dios, que conocieron a Dios, que estaban ahí en hermanos, ¿cómo se llama? En el cielo, hermano, mirando todas las grandezas que Dios hacía. Aún así creyeron y se rebelaron también junto con Satanás. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Amén. ¿Por qué usted cree que él también sigue metiendo la misma cizaña, el mismo principio satánico en la creación? Porque no se quieren quedar tranquilos ellos. Ellos están totalmente ya, hermano, están descalificados. No tienen redención, no tienen salvación, no tienen ni una chance siquiera. El problema es que muchos, por no sujetarse, abren puerta y empiezan a caminar en ese principio de Satanás. Por eso es necesario, hermano, atender esto bien y tener mucho cuidado con esto. Mateo capítulo 6, versículo 17. Vamos al Evangelio de Mateo. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito seas, Padre, por siempre. ¿Lo encontró? Mateo 6. Amén. Gloria al Señor. Versículo 13. La oración modelo, que Jesús les enseña a los discípulos. Mire esta expresión, este versículo. Y no nos metas en tentación. Desde el versículo 9 usted le puede dar lectura para que le siente y le tome más sabor a esta bendita palabra. Vosotros pues oraréis así, dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Mire, es importante cuando usted dice venga tu reino. Venga tu reino. Le está diciendo, Señor, tu reino celestial, la justicia, la autoridad que se lleva arriba, quiero que sea aquí establecido en mí, en mi corazón, en mi contorno, en mi vida, en esta tierra. Amén. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. No dice, Señor, deja que se haga mi voluntad. Hágase tu voluntad. Amén. Como en el cielo, así también queda establecido, dice Jesús, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Ahí es donde dice Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Cuando habla del mal, se refiere al maligno. Líbranos del maligno, porque tuyo, atienda esto, qué lindo, hermano, esto. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos.
Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Señor. Bendito tu nombre. Tuyo es el reino. Bendecimos. Dile que no hay de nadie más que sea el reino. Sí, aleluya. Amén. Voy a invitarle que se ponga de pie un momento. Sí, bendito eres mi rey. Aleluya. 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 Solamente póngase de pie. Bendito eres. Levante su mano, glorifique a Dios, diga aleluya, gloria al Señor. Amén. Sacuda su cabeza, dígale. Mire, diga conmigo, sueño te reprendo en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. En el nombre de Hermano, tiene que reprender eso, hermano. Aleluya. Amén. Puede tomar su asiento otra vez. Aleluya. Bendito tu nombre. Que muchas de las veces, hermano, para otras cosas nos desvelamos y no estamos con sueños. Pero cuando es la palabra o cuando es una actividad espiritual, empezamos luego, hermano, a cabecear. Señor, reprenda al diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, aleluya. Amén. Amén. Estoy tratando, hermano, de que aprendamos, de que todos comamos de este manjar, hermano, y lo estoy haciendo más estudio. No lo puedo hacer como prédica y estar aquí, hermano, sacando los pulmones, pero se trata de que aprendamos. Amén. Que vayamos, hermano. Mire, lo que el Señor me está poniendo es que les traiga exactamente estos temas, lo que es la autoridad espiritual, lo que es la autoridad de Dios establecida en nosotros, y esto es lo que vamos a estar comiendo, hermano, a menudo, hasta que esto se incruste en nosotros completamente y podamos, hermano, por nosotros mismos estar caminando bajo la autoridad de Dios. Amén. Te alabamos, Gloria al Señor. Entonces, poniendo en claro, hermano, lo que aquí el Señor nos está hablando, no nos pongas en tentación. Usted se lo tiene que pedir a Dios. Sí, bendito. Señor, no me pongas en tentación. Aleluya. El maligno, el Señor lo reprende en esta hora. Busca siempre, hermano, meternos en encrucijadas para nosotros, hermano, ofender a Dios, pecar contra Dios, estar en rebeldía contra Dios, a la autoridad de Dios, el al no sujetarse, el no querer. El maligno va a decir, no, está mal, no te sujetes, y empieza a bombardear el cerebro, empieza a decirle, no, ¿por qué te tienes? No, eso no está bien. Mira lo que hasta le menciona la Biblia, mira, ahí la palabra lo dice. Y si usted, hermano, no está bajo sujeción, va a caer en el error ni en el chantaje del maligno. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. Por eso, cuando le vengan esos ataques a su mente, dígale, diablo, el Señor te reprende en esta hora. Te reprendo en el nombre de Jesús. No me sujeto a la autoridad y voy a estar bajo autoridad. Amén. No le dé, hermano, puerta al enemigo. Simplemente camine firme con el Señor en su palabra. Ahora, que si la persona que está en la autoridad está mal, eso no es problema suyo, eso es problema de Dios. Dios va a resolver eso. Amén. Amén. Gloria Pero a cuando Dios. uno se quiere meter en asuntos que no son de uno, eso nos metemos en problemas. Aleluya. Bendito sea Dios. Hay que tener mucho cuidado de eso. Ahí mismo Mateo, venga ahora al capítulo 26. Mateo 26, versículo 62 al 60. 26, 62. Y luego vamos a mirar otra vez. Hasta el versículo 64. Venga, mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Mateo 26. Versículo, ¿lo tiene? 26, Amén. 62. Dice la escritura: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. Que testifican estos contra ti. Lo que sucedió aquí, hermanos, es muy interesante. Jesús estaba ante el concilio.
Jesús ya lo habían arrestado y estaba ante el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? La autoridad espiritual. Él fue llevado ante la autoridad política, que fue Herodes. Y Herodes lo cuestionó y le dijo: oye, ¿no me respondes? ¿No sabes que yo tengo el poder para soltarte o para mandarte a la muerte? Y Jesús le dijo: tú no tienes poder sobre mí, sino solamente si se te es dado de arriba. Aleluya. Amén. Amén. Pero tu poder es político, no espiritual. Pero aquí el sumo sacerdote cuestiona a Jesús y le dice: oye, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que testifican estos contra ti. Jesús dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios, el Dios viviente, que nos digas si tú eres el... Tú lo has dicho. Y además os digo que desde esta hora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del todo o del poder de Dios. Amén. Y viniendo en las nubes del cielo. No respondió Jesús nada hasta que, hermano, el sumo sacerdote lo cuestionó, y solamente Jesús respondió de acuerdo a la sujeción de la autoridad. Aleluya. ¿Y de qué ejemplo nos da Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador? Que Él tenía toda la autoridad. Él estaba bien, ellos estaban mal. Él podía haberles dicho: ustedes están completamente errados, están perdidos, están muertos. Ustedes no tienen autoridad, no saben que yo soy el Hijo de Dios. Pero tenía que cumplirse lo que habla en Isaías, que, hermano, fue como un corderito que enmudeció y no abrió su boca para defenderse. El que está en la autoridad no tiene, hermano, que andarse defendiendo. Hay quien lo defiende. Amén. Amén. Hay quien pelea por él. Moisés no dijo nada cuando lo cuestionaron, él se quedó calladito. ¿Y qué dijo Dios? A mi siervo no lo vas a tocar. Hermano, los que son siervos de Dios, siervas de Dios, los que Dios llama y pone su autoridad sobre ellos, hay del que se meta con el ungido. Ahí es donde dice la palabra: no toquéis a mis ungidos. No te metas con aquellos que yo he puesto, amén, sobre autoridad, porque es conmigo que te estás metiendo. Hermano, hay gente que no entiende estas palabras, hay gente que no entiende estos versículos, hay gente que se les hace fácil hablar, que mira, que tal, para cual. Lo que no saben es que se están metiendo, entran en una rebelión contra Dios, y que entonces Dios empieza a actuar. Y es ahí donde usted empieza a mirar muchos, hermano, irse de picada completamente. Hermano, ore por mí. No, yo no puedo orar por usted. Usted no se metió conmigo, usted se metió con Él. Bendito eres. Amén. No es con el hombre. Eso es lo que, hermano, nosotros tenemos que entender. No nos metemos con el hombre. Nos estamos metiendo directamente con la autoridad que Dios ha delegado. Su autoridad. Servir a Dios, no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo es un principio de Satanás. Cuando usted empieza a servirle a Dios, pero no se quiere someter a las autoridades, lo único que usted está haciendo es caminar bajo el principio de Satanás. ¿Y cuál es eso? Rebelión. Simplemente desobediencia. No se quiere someter. Entonces empieza a caminar en un principio que lo va a llevar de picada, así como a Satanás. Todo, hermano, lo que Dios establece, lo establece con un propósito. Por eso que hasta las estrellas, las galaxias,
Todo, hermano, lo que es la fuerza física, todo se sujeta a Dios. Aleluya. Ejemplo tenemos en aquella gran tempestad que se levantó, donde los discípulos ya no hallaban la puerta, y Jesús tranquilo durmiendo ahí en la barca, y todos los discípulos que se morían de espanto y de las olas que les caían encima. Y levantándose, Jesús le dijo al aire: enmudece. Al mar le dijo: sereno, moreno, tranquilo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Quién es este que hasta los aires y el mar le obedecen? Es la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es la autoridad de Dios. Simplemente la autoridad de Dios. Y eso es lo que los discípulos, hermanos, todos estaban ahí como que: wow, qué sorpresa nos hemos llevado. Claro, porque, hermanos, no habían entendido. Así muchos que no han entendido todavía la autoridad. Al usted, hermano, entrar en servicio a Dios, debe de respetar la autoridad, o las autoridades puestas y delegadas por Dios, para que no caiga en un principio satánico de rebelión. ¿Cómo podemos, o cómo realmente yo me podría parar, o usted junto conmigo nos vayamos a las calles a predicar, y pase un oficial ahí y nos diga: aquí no se puede predicar, y nosotros digamos: ok, pero este país es libre para predicar, yo puedo predicar aquí, vamos nomás para allá, vamos a seguir predicando? ¿Usted cree que eso va a tener fortaleza? ¿Usted cree que eso va a tener impacto en el mundo espiritual? Lo primero que Satanás va a decir: mira, están en mi principio, ellos están caminando por mi camino, ellos no te están obedeciendo, no se están sujetando a las leyes. De igual manera, hermano, ¿cómo yo puedo venir a predicar sin estar yo sujeto a la autoridad? Te alabamos, Cristo. Amén. Sujeto a autoridad. El cuerpo no puede tener vida si no tiene la cabeza que le dé dirección y vida. La cabeza no se puede mover si el cuerpo no está. Todo es un conjunto, hermano, de unidad. Nosotros tenemos que caminar en unidad, en estar de acuerdo. No es de que le guste o no le guste. Yo entro en el mismo acuerdo. ¿Qué es lo que el líder está diciendo? Que hay que caminar para allá. Vamos a caminar para allá. Amén. Ahora, tiene que ser de acuerdo a la palabra. Aleluya. El líder no le va a decir: vamos a un despeñadero, no váyase usted. Ahí sí yo no lo sigo. Pero yo voy de acuerdo a la palabra. Si la palabra me dice: no, hay que caminar aquí, hermano, este camino está muy angosto, hay que caminar por ahí vamos a caminar. Aleluya. Pero ¿quién lo dijo? El líder. Ok, si él lo dice, sí, vamos para adelante. Pero que lo dijo el otro, no. Pero yo también soy líder, sí, pero el líder está allá. Hello. Amén. El líder está allá. Amén. Hermano, le doy otro ejemplo. Si yo digo: hermanos, hoy yo no voy a estar en este mes, yo no voy a estar aquí, voy a dejar a este hermano encargado. Toda la iglesia debe de estar sujeto a ese hermano que está encargado. No, pero el pastor no está. A ese no le hago caso. Él ni siquiera sabe. Es que yo no le estoy pidiendo que se sujete a alguien que sabe o no sabe. Yo le estoy pidiendo que se sujete a quien yo dejé de encargado. Amén. Eso es lo que Dios nos dice. Oye, yo no te estoy preguntando. Bendito Jesús, aleluya. Yo no te estoy preguntando. Bendito tu nombre, Jesús, aleluya. Cuando empezamos nosotros a cuestionar, es donde nosotros empezamos a caminar, pero por el principio de Satanás. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que caminar con cuidado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y hermano, que esto es macheteado. Amén. Pero es lindo y es hermoso cuando nosotros realmente vamos entendiendo lo que el Señor nos va poniendo en nuestras manos. Amén. Hermano, mire, entre más usted se somete a obediencia, más usted entra, en otras palabras, en un crecimiento espiritual.
su espiritualidad empieza a crecer de acuerdo a la obediencia que usted da a la sujeción a la autoridad. Usted no me puede decir que Dios está haciendo cosas grandes en su vida si no se somete a autoridad. Le digo, perdóneme. Sí, aleluya. Eso yo no se lo creo. No, pero que Dios me habló. Yo no se lo creo. Créaselo usted. Yo no. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me enseña otra cosa. Me enseña que toda autoridad es delegada por Dios. Y todo el que ejerce autoridad tiene también que estar sometido a autoridad. Y si yo no me someto, ¿cómo yo voy a decir que Dios me habla? No puedo. Yo mismo me estoy contradiciendo. Pero si yo miro, hermano, que realmente usted se somete a Dios, que usted está metido en obediencia a la palabra de Dios, y usted me dice, mire pastor, el Señor me habló de esto, aquí hay que prestar atención. Bendito Dios. Amén. Hay muchos hermanos que presentan fuego extraño, fuego que no es de Dios, palabra que no viene de Dios. Toda palabra que venga en mano de Dios tiene que ser respaldada con la Biblia. Amén. Amén. Y esto representa sujeción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, hermano, porque hay muchos profetas, hermano, por eso digo profetas de arroz y frijoles. Comieron mucho, yo creo, una noche antes y al día siguiente se levantan teniendo sueños. Hermano, que sentí, que mire, que... No, hermano, esos son profecías de arroz y frijoles. ¿Usted está sujeto a autoridad? Bueno, no, yo sí, pero usted no está sujeto a nada, muévase. Hermano, ni pierda el tiempo escuchando esa basura, hermano. Porque es basura. Eso es un principio de Satanás que está en rebelión contra la autoridad de Dios. Todo lo que venga, hermano, palabra que venga de Dios, aquí es el espejo más claro. Usted lo dice aquí, dígame la palabra que tiene para mí. Es que dice el Señor esto, perfecto, vamos a checar aquí. Aquí no aparece. ¿Cómo que no aparece? Pues dice el Señor que todo ya fue establecido. ¿Cómo le va a poner usted de más? ¿Cómo le va a quitar a usted? Señor, reprenda al diablo y cuidado, porque hasta su nombre lo pueden borrar de arriba del libro de la vida. Amén. Porque hay de aquel que le añada o le quite, dice el Señor. Hermano, es un peligro. No entiendo, hermano, todavía cómo hay gente que se atreve a ponerse en ese plan. Sí, Dios me dijo, hermano. El Señor le dice, acércate, le huélelo. Y apesta, que apesta totalmente a muerte. La autoridad de Dios es lo que realmente a nosotros nos lleva, hermanos, a conocer el principio de obediencia. De obediencia. Saúl falló en lo que se le mandó. Ya había fallado varias veces y Dios le dio otra vez otra chance. Ve y destruye todo. ¿Cuál fue la palabra? Destruye todo. Amén. Adán y Eva Adán y Adán se la pasó a este árbol. De este fruto no coma. Amén. Hermano, pero que la orden se le dio que los dos, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata también. Aleluya. No, yo no le metí el cuchillo. Usted que estaba haciendo mal le estaba deteniendo el pie. Pues total, ya. Se le detuvo la patita. Pobre vaca, ni chance tuvo de moverse. Y es de que los dos van iguales para adentro. Hermano, el pecado de Saúl fue precisamente, mire, Dios no le mandó que trajera animales gordos para sacrificarlos en holocaustos a Dios. Dios no le pidió eso. Dios no le pidió que ofreciera un servicio a Él. Señor, yo te quiero servir. Oh, voy a comprar sillas para toda la congregación. A mí me han dicho eso, hermano. Oh, pastor, que Dios me ha puesto que compre sillas y que transforme aquí arriba abajo. Hermano, yo lo escucho nada más. Y si Dios le puso, pues hágalo. Carga. Usted se la está poniendo sola. Mete algo, hágalo, cúmplalo, porque a Dios le va a pasar factura. No, pero es que yo le dije jugando. Pues Dios no está jugando. Dice usted, lo que usted habla aquí, eso Dios le pasa factura. Hay que tener mucho cuidado.
Hay gente que a la ligera habla. Uy, yo no me atrevería. Hermano, créame, eso sí que puede doler y fuerte. No, que yo le voy a transformar aquí, voy a tumbar y tantas sillas y ya las conté y acá. Yo me quedo calladito. Y yo digo, ¿cómo quieren a través de chantajes doblarle el brazo a Dios? Es lo que hizo Saúl, en otras palabras. Saúl no se sujetó a, hermano, la autoridad, pero no se sujetó ¿a quién? A autoridad. La orden fue: destruye todo. Fue más gordos, y ahí a ver aquellas vaquitas, aquellas ovejitas, esto tan bonito, tráiganse aquella, el oro, tráiganse el oro, dejen el oro, ese no lo quemen. Hermano, después viene Samuel y le dice: ¿qué hiciste? Todo lo que me mandó Jehová, tu Dios, todo lo hice. ¿Cómo que todo lo hiciste? Todo. Y esas vacas. Oh, es que el pueblo, el ejército, dijo que las guardaron. Miren, ni siquiera tuvo el valor de decir: yo los guardé. Le echó la culpa a los pobres soldados. Es que el pueblo, tú sabes, Samuel, querían guardarlos para sacrificárselos a Jehová. Hermano, muchos queremos hacer eso. Desobedecemos la autoridad, no nos sujetamos a la autoridad y después queremos venir queriéndole doblar el brazo a través de chantajes. Oh, pero si le compro esto, me lo voy a ganar al pastor, me lo voy a ganar al hermano. Es que no es conmigo la cosa. Hermano, no es con el siervo. Entendamos, por el amor de Dios, no es con el hombre. Aleluya. En aquel día el Señor le va a decir: ¿por qué usted cree que el Señor le va a decir? De maldad. ¿Sabe por qué? Porque muchos le van a decir: Señor, en tu nombre. Escuche, aún usaron la palabra como Satanás también la usa. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. El principio, hermano, el principio de Satanás, rebelión. Caminaron en rebelión en tu nombre. En tu nombre echamos fuera, Señor. En tu nombre hasta dientes de oro le pusimos. Santo. Señor, no trajimos oro y te lo presentamos en holocausto. ¿Cómo que si Dios está, hermano, necesitado de oro? Bendito es. Cuando Él dice en su bendita palabra: mío es el oro, mío es la plata. Aleluya. ¿Qué me vas a entregar tú a mí? Lo único que te estoy pidiendo no lo haces. Bendito tu nombre. Lo único que Dios nos pide a nosotros no lo hacemos. Obediencia. Aleluya. Amén. Obediencia quiero y no sacrificio, y muchos están por el sacrificio. Por eso muchos en aquel día: Señor, en tu nombre, en el sacrificio. No me agrada a mí eso. Aleluya. No es en el sacrificio, es en la obediencia. ¿Cuándo? Por eso, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque muchos caminaron ¿en qué cosa? Haciendo sacrificios, holocaustos en la carne, en la desobediencia, en la rebelión, en la rebeldía, en el principio de Satanás, menos en la obediencia a la palabra de Dios. Es que el siervo de Dios, hermano, mire, atienda, muchos que le están pidiendo: envíame a mí, Señor. Yo voy, Señor. Yo quiero aquí, Señor. No, yo estoy listo, Señor. No le pida eso a Dios. Santo Dios, aleluya. No le pida a Dios. Usted puede decir: pues entonces, yo quiero trabajar. Sométase, Dios lo va a poner a trabajar. Sí, bendito eres, Padre. Hermano, obedezca. Dios va a mirar su obediencia. Va a decir: me agrada tu obediencia. Mira, tengo una misión para ti. Saulo y Silas estaban, o Pablo, hermano, orando, y el Espíritu de Dios levantó rápido ahí uno de sus siervos. Le dijo: apartamos a Bernabé y a Saulo, a Pablo, apártemelo, tengo una misión para ellos. Ellos no estaban levantando la mano: yo, Señor, yo voy, ya, Señor, sube 3 días en ayuno, Señor, ya hablo en lengua, Señor, yo ya, mira aquí, ay, Ramos, saca la bazooka y a ver, Señor, ya estoy listo. Pablo no le dijo: Señor, mira, estoy preparadísimo, envíame a mí. Bendito eres, Jesús. No, hermano, no se trata de que uno le diga: Señor, ya estoy listo, envíame a mí.
Se trata de que usted se someta, que obedezca. Amén, hermano, que obedezcamos la palabra, por más humilde, por más sencilla que sea la misión. Si simplemente obedecemos, estamos bajo el principio de Dios. Estamos caminando en sujeción a su bendita palabra. Es que, hermano, no hay que darle tanta vuelta al asunto. El problema es cuando muchos le dan vuelta. Señor, envíame a mí. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque fueron en desobediencia, no en sujeción. Amén. En aquel día el Señor va a decir, me vistes con hambre y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Me diste hambriento, me viste en la casa, me visitaste, me viste en el hospital. Ahí fuiste a visitarme cuando estaba en la cama. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? A uno de estos pequeñitos. Tú lo hiciste a mí, dice Jesús, me lo hiciste. Mire la diferencia. Ahí en el juicio, hermano, del trono blanco, ahí no vamos a estar diciendo, Señor, en tu nombre. No. Ahí el Señor nos va a decir, ahí tú lo hiciste, aquel pequeñito, a mí me lo hiciste, porque caminaste en obediencia. Fuiste guiado por mi Santo Espíritu. Tú mostraste la sujeción y la obediencia a mi bendita palabra. Yo te hablé y te dije, mira, acércatele a Él, tiene hambre. Ahí, hermano, en su corazón el Espíritu Santo de Dios habla su vida. Usted mira a aquella persona con necesidad, usted va y lo atiende. Amén. Va y usted le da, usted se acerca y usted mira la necesidad. Dios le pone la necesidad en su corazón y usted se mueve bajo esa sujeción en el principio de ¿qué? De obediencia. Aleluya. Muy diferente a estarse alquilando. Aquí, Señor, envíame a mí. Yo voy, Señor, yo voy. Claro, la palabra dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero está hablando en otro, hermano, en otra dirección, a la obediencia. Por eso Saúl fue desechado, hermano, porque él desobedeció. Y Samuel le dijo exactamente, Saúl, tu problema es muy sencillo, muy directo y sencillo. Tanto se agrada así Dios de los holocaustos, de los sacrificios. Pero si hay de algo que se agrada a Dios, que te quede claro, es de la obediencia. Amén. La obediencia, hermano, cambia todo. No se trata de que usted sepa la Biblia al revés y al derecho. El diablo la sabe al revés y al derecho y sigue siendo diablo. Que el Señor lo reprende en esta hora. Hermano, los satanistas lo que más estudian es la palabra y siguen estando errados y directo al infierno si no se arrepienten a tiempo. Por eso, hermano, yo miro a uno que sale ahí hablando y que no se trata de tanto ruido. No se trata, hermano, de que yo tengo la iglesia más grande. ¿Y de qué te sirve? Tocando ese punto, quiero hacer un paréntesis y hablar lo que apenas esta semana el Espíritu Santo le mostró una visión a una hermanita que está nuevecita en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Ella tiene poco, hermanos. Y el Señor le muestra esa visión. Y el hermano empieza a mirar de momento que su espíritu ¡pum!, se sale del cuerpo. Y empieza a mirar, hermano, escucha el shofar. Empieza a mirar la tribulación. Empieza a mirar el arrebatamiento. Empieza a mirar cómo almas salen. ¡Pum!, empiezan a volar. Almas por aquí, almas por allá. Pero también empieza a mirar el caos que estaba pasando aquí en esta tierra. Empieza a mirar como montones de jóvenes buscando a sus padres, hermano, padres buscando a sus hijos, esposos buscando esposa y esposas, hermano, buscando esposo por todo lado en iglesias. Dios le mostraba en iglesias que muchos no se habían ni siquiera percatado que el arrebatamiento había sucedido. Todo el mundo allá, pero afuera el caos. Iglesias completitas, dejadas atrás. Otras iglesias se daban cuenta porque de momento los niños desaparecían. Y otra me dijo, ¿dónde está? Y de momento empezaban a mirar el caos afuera. Y que salían y empezaban a escuchar, Cristo vino, Cristo
algo espantoso, dice la hermanita, hermanos. Era algo que ella lloraba y lloraba y dice, no puedo creer lo que está pasando, me quedé. Dice, mira, mi esposo, nos quedamos. El espíritu la empezaba a mover por diferentes partes. Dice, miraba aquello tremendo en todo el mundo del caos que se estaba viviendo, pero algo que le sorprendía. Dice que miró como una tiniebla, hermano, tan espesa, de lo espesa que era, que se podía palpar. Se sentía aquella tiniebla tan horrible que estaba apoderándose de toda la tierra. Eran las huestes de maldad entrando, tal como lo dice la palabra, que se va a oscurecer el planeta Tierra. Hermano, cosas terribles que van a venir. Cuadrillas de demonios van a andar por las calles. Los que se queden atrás van a desear no haber nacido, porque sabiendo o más bien conociendo la verdad, se apartaron y se fueron por el camino equivocado. Hermano, cuando usted no se somete a la autoridad, usted es un candidato a quedarse atrás. Así de sencillo. Pero Dios nos ha traído, hermano, a que entendamos que todavía estamos a tiempo. Hay vida, hay esperanza. Estamos con vida, estamos aquí. El Señor todavía le dice, mira, corre, lávate en la sangre preciosa, lávate en la sangre. El Espíritu Santo lo ha traído para que se limpie. Y diga, papá, perdóname, estaba equivocado, pero ahora empiezo a caminar por el principio de la obediencia. Amén. La sujeción ante todo a la bendita palabra de Dios. Hermano, esta hermanita lloraba inconsolablemente, decía, no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Hermanos que hablaban en lengua, que danzaban y que se movían, dice el Espíritu, yo lo miraba. Gente que aparentemente decía, estos indiscutiblemente, estos van para el cielo, estos están caminando muy bien delante de Dios. Pero dice que los miraba atrás, gritando, me quedé. Hermanos, al decir verdad, este testimonio que el Señor le pone a esta hermanita no es para que nos asustemos, es para que nos preocupemos y nos examinemos a nosotros mismos. Que estemos, hermano, caminando y que nos estemos asesorando de que estamos caminando por el camino angosto, puerta estrecha. Amén. Puerta estrecha, camino angosto, puerta estrecha. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Usted no puede obedecer o decir camino en santidad si no está en sujeción a la autoridad. Alabamos Cristo. Cristo es la autopista a la santidad. Amén. Él es la autopista, hermano. Usted camina por esa autopista, usted va rumbo al cielo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria al Señor? O sea, esto nos debe de traer a nosotros el entender, hermano, que cuando usted se sujeta a la autoridad, entonces Dios mira su sujeción y dice, vamos, adelante. Tengo una misión para ti. Amén. Así es de que Dios no nos quiere, hermano, que andemos allá como chapulines brincando, echando fuera demonios, sanando enfermos, hermano, reprendiendo aquí, reprendiendo allá. No. ¿Lo tenemos que hacer? Sí. ¿Tenemos autoridad para hacerlo? Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando Él nos diga, no cuando nosotros querramos. Amén. No es para estarnos alquilando a mí. Bueno, invíteme a predicar. Yo voy. Escuche cómo lo estamos diciendo. Ahí quiere salir el yo, el ego. Lo que radica, en otras palabras, en el mismo. No debemos caer en ese juego. Hermanos, en la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a su iglesia, del maligno. Amén.
no nos pongas a pruebas. No. Líbranos del maligno. Prácticamente muchos lo están caminando, se sienten superhombres, se sienten mejores hombres espirituales, se sienten que son y que caminan por el aire. Hermano, cuidado. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Y Él, ¿qué cosa dice? Enderezará tus Él, caminos. vas torciéndote, mijito. Déjalo meto otra vez. Enderezará tu camino. Aleluya. Amén. No te apoyes. Es que yo creo. Cancélese, yo creo. Sí, amén. No, hermano, que yo pienso. Cancélese, yo pienso. Dios me habló. Y después dicen, bueno, creo que me habló Dios. Bueno, pensé que era Dios. ¿Cómo es eso? ¿Te habló o no te habló? ¿Te habló? A lo mejor, tal vez, quizás. Hermano, Dios tiene una sola boca. Sí, amén. Amén. Y cuando Dios habla, hermano, es palpable y se puede. ¿Por qué? Porque esa palabra, vuelvo y repito, está reflejada aquí y respaldada con su bendita palabra. Aleluya. Hermano, no podemos andar con esos profetas de arroz y frijoles. Creo, pienso, no, reprenda al diablo. Amén. Nada. No, pero nada. No, calladito, nos miramos más bonito. Si el Señor viene otra vez y le dice, háblalo, dame una prueba, Señor. Aleluya. Mira, el Señor, nadie lo sabe. Que se le caiga el chongo a Jocelyn. Ay, hermano. Entonces sí quieres que lo hable. Amén. Y ahí entonces, hermano, cuando usted le pone la prueba, así como Gedeón. Mire, Gedeón 3 veces le pidió que amanezca mojado. Todo lo demás seco, pero aquí mojado. Ahí amaneció mojado y todo seco. Ahora que sea al revés, Señor. Ahí amaneció seco y todo lo demás mojado. Espérame, todavía no. Te voy a poner una prueba más, Señor. Hermano, Dios no se ofende si usted le pide que le dé una confirmación. Y bendito eres, Jesús. Eso habla bien. Porque usted quiere cerciorarse que es Dios quien le está. Hoy por hoy tanto charlatán que el Espíritu Santo dijo, hermano, yo ahí no me atrevería a meterme. Cuidado. Así te dice el Señor. ¿Qué me dice el Señor? No te despegues de aquí. Vaya. ¿Y por qué no? Es que tienes que soltar el cheque que has ganado. ¿Y cómo sabe? No, pues ya le soplaron que traigo un cheque. Vaya, no, pues pare de sufrir, dice aquel. Tranquilo. Aleluya. No, hermano. Hay que tener cuidado. Sí, amor. No, cuando nosotros decimos yo creo, va que eso es el razonamiento, esa la razón, que, por ejemplo, yo creo, ahí estamos cayendo en el razonamiento, va que sí. En propia prudencia. Digamos, estamos viendo una prédica con la hermana de que estamos estudiando los principados. Ya. Los principados, y tocó el hermano el principado de Persia, que sabemos, ¿verdad? Que sabemos ese principado de Persia. Y él también estaba diciendo que el principado griego, el principado de Grecia, fue el que trajo el razonamiento a la mente de las personas. Por eso es que ahora ya nadie, no muchos creen, porque y también no se ven los milagros que se hacían antes. En los libros de los hechos, cómo vemos milagros, porque incluso yo le he dicho al Señor, ¿por qué ya no vemos esos milagros, Señor? Bueno, es por el razonamiento, la razón pues de las personas, o sea, lo que uno cree, siempre está la duda ahí. Porque en este tiempo lo que la gente ha hecho, se ha ido a una, Sí, así. dígalo conmigo, costumbre. Amén. Se le ha hecho común. Una costumbre de estar hablando cosas
hermanos, que realmente no llevan respaldo bíblico. Es que aquel lo dijo, déjelo que lo diga. Aleluya. Si Dios no le ha puesto a usted, mire, ese es el problema, es la costumbre. Allá sí es un avivamiento, allá voy para allá y lo quiero traer lo mismo que se halló allá. Es que al hermano le funcionó que sonara el shofar y todo, hasta las sillas temblaban, hermano. Y todo el mundo a comprar shofares ya. ¿Qué estamos cayendo? En un ¿qué? En una costumbre, en un razonamiento de la carne, cosa que no es. Hermano, si usted va a tocar un shofar, tóquelo, pero porque usted lo quiere tocar, Aleluya. no porque lo quiera copiar. Amén. Usted quiere gritar, grite, no porque aquel gritó, usted también quiere ser gritón. Dice mi alma. Es que aquel hizo que se fue caminando de rodillas hasta Washington. Entonces vaya a ser también usted. Caemos en las costumbres de lo que es la carne, y a Dios lo dejamos entonces a un lado. Por eso nos dice la palabra claramente, hermano, tu propia prudencia. Hermano, antes se predicaba, se oraba, los predicadores iban con amor a las almas porque las almas fueran salvas. Y el Espíritu de Dios se movía y salían milagros por todos lados, y el Señor respaldaba la palabra de aquellos siervos. Hoy es cuánto hay de por medio para mí. Santo Dios, aleluya. ¿Estoy bajo la dirección de Dios por ganar almas, o estoy porque quiero dar a conocerme? ¿Y cuánto va a ser para mi bolsa? Esa es una costumbre realmente que se maneja en estos últimos tiempos, y es exactamente lo que el diablo les está ofreciendo a muchos, y caen. De Jesús lo reprendemos. Amén. Aquí el Señor le dice claramente al Señor Jesucristo, cuando Él terminaba el ayuno de 40 días, dice que el diablo se le apareció y lo tomó y lo llevó, hermano, mostrándole toda la gloria de los reinos de esta tierra. ¿Qué fue lo que le pidió? Adoración. Todo esto te doy. A mí se me fue entregado. Mire, el charlatán de reyes, al creador, al que lo había incluso formado y creado a él mismo. Todo esto se me fue dado. Yo lo doy a quien yo quiera, pero te lo doy a ti, Jesús, si te postras y me adoras. Imagino que Jesús le dijo, sí, ¿cómo no? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Te la hago de vainilla si tú quieres. A Dios adorarás, y solo ante Él te postrarás. Le mostró, hermano, la gloria de los reinos de la tierra, y le dijo él, no, yo estoy bajo autoridad. Por eso le digo, él conoció la obediencia. Jesús, hermano, conoció la obediencia a través de todo el sacrificio que él hizo en esta tierra. Sí. Lo que decía la hermana Esli Chica Tururu es el razonamiento, no la costumbre. Es el razonamiento. Entra el razonamiento en nuestra mente y entonces dejamos a un lado a Dios. Pero yo dije razonamiento. Entonces, ¿por qué dice una costumbre? Porque se hace costumbre. Empezamos a caer en el razonamiento carnal, humano, y después se nos empieza a hacer una costumbre. Una costumbre de estar, oh sí, yo creo, yo pienso, y eso ya se va haciendo un hábito. Yeah. ¿Ok? Eso, por eso dije costumbre, porque eso se va haciendo hábito. Después ya no caminamos en fe, sino por vista. Es que yo pienso, no es lo que tú pienses, es lo que ya está establecido. Pero ahí cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, dice la palabra del Señor que se le abrieron los ojos. Correcto. Entonces ahí es donde eso es, ¿verdad? Que yo, ahora voy a decir otra vez, yo creo, la palabra dice, no yo creo, la palabra dice
¿verdad? Que se les abrió el entendimiento. Ya no era Claro, como porque que el ellos árbol, el fruto que comieron era el árbol o el La fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso de que a los niños no se les enseña la maldad, ya está. ¿Está entendiendo por qué? Porque comieron nuestros padres de ese fruto. Ya está en nosotros. Lo que Cristo vino a hacer es a rescatarnos de eso. Pero eso no puede venir a ser completo hasta cuando nosotros, hermanos, morimos a la carne, a la naturaleza pecaminosa en lo que es el bautismo. Amén. Por eso la Escritura dice: todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. Ya nacimos del Espíritu. Ahora tenemos que esforzarnos en mantenernos. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando pasemos de este cascarón a la nueva naturaleza que Dios nos tiene arriba. Ahí es donde, mire, ya no hubo errores más en ese individuo. Mientras estemos aquí, vamos a tener errores, faltas, amén, y muchos hasta horrores, santo. Por eso, hermano, mientras que estamos aquí, es la pelea de diario. Diario tenemos que estar peleando con esta carne. Esta carne quiere la maldad. Amén. El Espíritu está clamando: Abba, Padre. Entonces el alma está en un debate: ¿para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? ¿Quién está más fuerte? ¿Quién me está llamando? La carne dice: mira, yo te alimento con todos los vicios. Y el Espíritu dice: no, yo te alimento con la presencia. Hermano, es un debate que se tiene que estar llevando entre nosotros. Jesús lo pasó. ¿Usted cree que fue fácil las pruebas que le vinieron? ¿Usted cree que era fácil, hermano, que sus mismos discípulos empezaban, o sus mismos hermanos, medios hermanos aquí, terrenales, estuvieran dudando de él? Lo que Jesús vivió, hermano, y más en su peregrinaje, fue tan duro. La hipocresía que había. Él miraba no solamente la hipocresía, él miraba también, hermano, la rebeldía que había en muchos. Y otra vez diciendo: ¿y esta gente por qué no comprenden? Si les hablo con parábola, les hablo con... Hermano, se tenía que cumplir todo lo que la palabra estaba hablando. Amén. No entendían. ¿Y por qué no entendían? Sujetarse. Toda persona, hermano, que no entiende la palabra, atienda esto. Hay un principio. ¿Qué principio? No se quieren sujetar. Y hay quienes, si conocen y saben la palabra y tienen entendimiento de la palabra, pero se sienten más sabios que los otros. Se sienten que ellos... Bueno, también a mí Dios me habla. Cuidado con eso. Especialmente si está yendo en contra de la autoridad de Dios. Cuidado con eso. Pues, ¿a poco no por el pastor habla? Ah, cuidadito. Está hablando, no diga esa palabra. Deje que Dios continúe y usted siga se sometiendo abajo. Señor, yo me someto a tu palabra. Dios está hablando a través de mi vida. Sí, pero yo tengo una autoridad. Yo no voy a pasar esa autoridad. Es ahí donde yo puedo dejar que se diga. Hermano, el principio, la línea de la autoridad es tan delicada que de verdad muchos la pasan por alto y muy fácil. ¿Y por qué la pasan por alto? Simplemente porque no quieren sujetar. Quieren sujetarse. Dicen: no, es que yo... y le empiezan a querer dar vuelta. Y el Señor dice: no. Hay un solo camino. Estoy pidiendo obediencia. Amén. Obediencia. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra? Amén. ¿Cuántos están obedeciendo la palabra? Gloria a Dios. Todo lo que tenemos que hacer. Si el Señor nos dice: quiero que se queden sentaditos, ¿para qué nos vamos a quedar sentados? Levántate, avanza. Levántese y avance. Es la orden que se nos ha dado. Amén. Voy a llegar hasta aquí, voy a dar un break.
Vamos a orar, hermanos, y de ahí venimos y continuamos. Esto de la autoridad profundo es muy extenso, pero vamos a seguirlo, hermano, macheteando. Aleluya. Amén. Porque entre más y entre más comemos, este steak lo vamos a estar repitiendo. Amén. Esto se va a incrustar en nosotros y vamos a entender. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Padre, le damos gracias en esta hora. Señor, por tu bendita palabra. Por esta manjar que usted trae en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias. Le damos gracias, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, a ser obedientes a su bendita palabra. A caminar, Señor, en obediencia. En hacer todo lo que usted nos mande en obediencia, en sujeción. Padre, no queremos hacer nada por nuestra propia voluntad. No queremos hacer nada, Señor, para aparentar o para querer, Señor, impresionarte a ti, sino simplemente por obediencia a tu bendita palabra, en sujeción y en obediencia. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. En un momento más estaremos de regreso. Bendición. Hay personas que son esclavas de su propio andar, esclavos del afán, del dolor, del pecado, esclavos de un mundo que les promete libertad. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.